y E, que en este caso te sale 190 por 26 dividido para 3.7. 1,33K. Esto de acá es 1,3K. Por lo tanto, Z0 estamos bien. ZI es 0,90 en paralelo con 1.3. Está mal. 1300 por 900, ¿cuánto era? RDT, bueno, 900. Ok, dividido para 1335.135 más 900. 537. Bueno, no va a haber mucha variación. 537. Entonces este sería el primer circuito. Van a armar y van a verificar. Y vamos con la ganancia de voltaje, porque lo que había que verificar era la ganancia de voltaje, pero ahí podemos aplicar las fórmulas mismas, ¿no? Entonces de esta parte doy por hecho de que haga la rectificación para que entreguen bien los informes, ¿vale? Vamos con la ganancia de voltaje. Ok, tenemos RC sobre RE. Entonces, RC es 0,5K, RE tendríamos que recalcularlo, porque RE es HIE sobre delta. Entonces, 1.333 dividido por 190 me da 7 ohmios. 7 ohmios. Entonces, 0,5K para 7 ohmios. Así que sería 500 dividido para 7. Olvidé multiplicar por 1071. Ok. 71.25. Aproximadamente es lo que vamos a medir. Vamos a ver entonces el primer bloque. Vamos con el segundo. En el segundo bloque para trabajar, entonces el valor depende de cómo hayan encontrado, qué transistor hayan encontrado, y de ese 25 depende de los 8. Ok, eso tienen que calcular. Este preparatorio tienen que calcular con las hojas de especificaciones del fabricante, pero en la práctica se mide, ¿no? En la práctica se va a medir. Entonces aquí calculamos la corriente ID, otro 61. El BDS, por ejemplo, está mal calculado. ¿Por qué está mal calculado? Porque simplemente es imposible que haya más de 20 voltios. Vamos a hacerla más grande aquí. Por ejemplo, esta corriente no sé si esté bien, 461, porque lo máximo que podría haber aquí, lo máximo sería 20 para 11, 20 para 11 máximo 1.9 miliamperios. No sé si esto también está bien resuelto. Vamos a ir viendo, ¿vale? Este dato de aquí, ¿de dónde sacaron? BB24SC. Vamos a ver. BF24 SC. No, parece que no es este. No, no es este. Seguro que es de este de acá, por favor.
24SC es el que encontraste. F24SC o 245C. Vamos a ver. Este parece que es. Vamos que ya es un BJT, es este, ¿no? 255. Okay. El voltaje apagado está entre 0.25 y -8. El mínimo y el típico -8, ok. Y de ese la corriente está para el 245C, está entre 12 y 25. Ok, ¿sí? Entre 12 y 25, con -8. Pero lo malo es, bien, está bien. Entonces aquí vamos a regresar. Tendríamos si es igual, es que me pones aquí el máximo. No, aquí está, aquí hay un error. Y tendrías que ponerme el típico, porque me pones el voltaje típico. Si no me pones el voltaje típico, tienes que ponerme el voltaje mínimo. Entonces aquí hay que hacer la rectificación. Vamos a hacer la rectificación de una vez. Entonces 12 para 64, ¿no? 64 para 12 es igual 533. Entonces 533 y de error es igual a 8 por 8, 64, menos 16 y d más y de cuadrado. Y aquí 16 más 5 sería 21, 33 y d más y de cuadrado más 64 igual a 0. Bueno, aquí no es más, aquí es menos. Aquí es menos 21. La muñequita que estoy en la A207, por si acaso. Por si acaso en la A207. 21. Ya. Por si acaso es que la El cuadrado menos 4 por 6 por A, 64. A 2 igual 3.6. Tampoco, ¿no? Aquí tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que la corriente máxima que puede haber aquí, que nosotros reconocemos como C de saturación, o sea, esta es saturación. Recuerden que es como calculamos C de saturación. BCC sobre la resistencia de deseo para un BJT. Si extrapolamos esto acá, el máximo que podríamos tener sería 20 sobre 11K. ¿Cierto? Entonces ahí el transistor está en saturación, eso no me di cuenta yo, 20 para 11. Así que vamos a cambiar como todo simulado, 1.8 es lo máximo que puedo tener. Pues para llegar a este valor de cuánto era, de 3 punto algo, aproximadamente 3.5 miliamperios, vamos a modificar esta resistencia de acá, por favor. Entonces para la simulación, ¿cierto? Pues para que nos dé 4 sería 20 para 5. Aquí vamos a poner 4K, ¿vale? 20 para 5, 4 miliamperios. Ahí estamos trabajando, entonces vamos a poner 3.9. Pues 3.9. Con eso el valor máximo de ID sería dado por BDD. En este caso tendríamos 3.9 más 1 sería 4.9. 20 dividido para 4.9 es igual a 4.08. ¿Okay? Con esto vamos a trabajar entonces el voltaje drenador surtidor
sería 20 menos 3.5 por 4.9 y es igual a 2.85. Bien, voy a ir revisando esto que se cumpla en cada uno de los grupos. Voy a ir revisando, empiezan a trabajar, por favor. Hagan la simulación y vamos a verificar el primer circuito que tengamos. En este caso, el primer circuito teníamos DC aproximadamente, teníamos 4 milivoltios, ¿no? El voltaje colector emisor teníamos aproximadamente 10 voltios, ¿vale? Aquí y B vamos a tener aproximadamente 3.5 y el BDS vamos a tener aproximadamente 3 voltios. Y esto, aquí esta resistencia van a cambiar durante la simulación. ¿Vale? Empiezan a trabajar solo la parte de DC. Primero reviso la parte de DC y luego reviso la parte de DC. Voy a modificar en el Moodle la fecha de entrega de la práctica hasta el día sábado a las 11 de la noche, ¿vale? Entonces aquí empiezan a trabajar. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bien, entonces voy a dejar de presentar y en 15 minutos debe tener lista la parte de DC de los dos circuitos. Y luego procedemos al análisis del tema, ¿vale? 7.35 más 15, 7.50. Continúen, por favor.
Bien, vamos con el grupo 1, Villa Cís Heredia. ¿Me muestran por favor la simulación? Siguiente grupo, Argentales, Sandoval y Vázquez. Creo que estoy en otro, perdón. Estoy en otro listado, lo siento. Vamos con H. Anthony. Aquí estoy. Okay. ¿Uno? Sí, me presentas la simulación y vamos revisando los valores. Listo, listo. Espérame tantito. Bien que hice la simulación. Sí, vamos a ver, tienes de los dos transistores, Sí, ¿no es cierto? pero solo el primero nomás me da los valores. Estaba revisando porque Okay. creo que no funciona. En el segundo, ¿de cuánto estamos hablando? Me da 19 nanoamperios y 20 voltios dice que cae en el PDS. Eso estaba revisando, creo que no funciona. No, cámbiale de transistor porque, a ver, estamos con 20, la resistencia debajo de 1K, 10K, 3.9K, 19 amperios. Pues no. Vamos a hacer lo siguiente, solamente antes de que le cambies de transistor. Ponle la resistencia de 1K debajo, ponle 0.5, esa cámbiale a 0.5K, ¿vale? Listo, y vuelve a correr. No, solo No, cambiarlo. sigue igual, no, eso sí tienes que cambiarle el transistor. Ese como tal no está funcionando. ¿Y por cuál sería su equivalente? Ahí búscale cualquier JF, ahí ya escribió equivalente y cualquiera con tal que te funcione la práctica. Búscale JF de canal N de algún otro. Me parece que yo les di para la práctica unos equivalentes. Era el BF245C, el 2N5457. Tendrías que buscarlo. 54, 57. Si es que hay. 2N5457. 52 y el 54. Me A ver, dice, sí, es ponle para ver qué es lo que pasa. según el sentido de la flechita, sí. Hay que verificar que se estén conectando. Ya ahí me da 1.38 y 13.89. Ya, con ese quédate. Con ese Ya. quédate. Ya, listo. Entonces ahí estamos bien. Porque, claro, el otro transistor, si te da nanoamperios, no. Haz la práctica con ese. Pero claro, vamos con la segunda parte. Ya quería ver la primera parte, vamos con la segunda. Vale, estás 1.38 y 13, ¿no? Sí. Déjame anotar 1.38 y 13. Listo, deja de presentar y vamos entonces acá. 1.38 y 13. Bueno, la idea es la siguiente. Saludos, queridos amigos de Electrónica Análoga, bienvenidos. Tenemos estos valores que están funcionando en el simulador. Y posición, aquí es algo muy simple.
que es la posición Entonces vertical vamos a volver o la acá. posición horizontal de este. Y abrazo la carga. Es algo muy simple. Bien, simular circuito, ver exactamente la caída de voltaje en cada resistencia. Aquí tenemos una ganancia de más de 70, ¿cierto? Así que vamos a coger este circuito. La ganancia del otro no le habíamos sacado todavía, me parece. Pero bueno, entonces a este circuito le vamos a inyectar. Usamos esto. No es necesario. Está listo el amplificador ahorita. Entonces ya tiene su bloque de amplificación. Y ahora sí le van a inyectar a través de un capacitor una señal alterna. Entonces cogen un generador de funciones, los que tienen ahí, ingresan una señal alterna. Obviamente el primer bloque está con 12 voltios y con tierra. Este está con BJT. Y a través de este capacitor sin carga, primero van a poner un voltaje VI. Pueden empezar con, qué sé yo, 50 milivoltios, pueden empezar, no hay problema. Y van a buscar con el osciloscopio con dos canales, ¿no? El A y el B. En el uno van a ingresar el voltaje que entra al amplificador, no el del generador, ¿no? Este voltaje de aquí. En el canal B, el voltaje que sale antes del capacitor. Después del capacitor y antes del capacitor. ¿Para qué? Para que se pueda visualizar las dos señales de entrada y de salida. Por ejemplo, esta de aquí, que sería el voltaje de entrada VI, y esta de acá, que sería el voltaje de salida de cero, para que se pueda ver no solamente la amplificación, sino el desfasamiento. Ustedes van a medir de pico a pico este valor de tensión y de pico a pico este otro valor de tensión. Y eso van a ingresar en la tabla. Si la señal de entrada es muy grande, si esto aumenta, ¿qué pasa con el voltaje de salida? Empieza a recortarse. Eso no queremos. Es decir, ustedes pueden ir aumenta, mientras no haya el recorte. Cuando haya el recorte empiezan a bajar. Lo que quiero es una señal amplificada, tipo el amplificador tiene que ser clase C, es decir, una réplica exacta de la entrada, pero más grande. Eso para la primera. Y ahí con estos valores entonces dice la ganancia de voltaje sin carga, obviamente sin carga, tiene que ser igual a cuánto. Entonces voltaje de salida pico pico sobre voltaje de entrada pico pico. Y ahí vamos a verificar que esto aproximadamente tiene que ser más de 70, ¿no es cierto? 79, lo que nos haya dado. ¿Vale? Y aquí también se ve el desfasamiento. Cuando entre el mínimo, aquí entra un mínimo y sale un máximo, entonces lambda, digamos, el ángulo de desfasamiento es 180 grados. Cuando no hay desfasamiento, cuando la entrada y la salida tienen los valores picos ocurren en los mismos instantes de tiempo. Por ejemplo, si esta es la entrada y esta es la salida, si los máximos se producen en el mismo instante, el desfasamiento es cero, que no es el caso, porque ustedes van a fijarse cuando hagan en el osciloscopio que cuando tenemos un máximo en la entrada aparece un mínimo en la salida. Entonces ahí el desfasamiento es de 180 grados, por lo tanto necesitamos estas dos puntas de osciloscopio. Y una vez que tienen lo máximo de excursión de salida simétrico, tienen que anotarla. Voltaje máximo, excursión simétrico, ¿de qué depende? Recuerdan que era 2 y C por R de A0. Entonces esto solamente es cuando conecten la carga. Una vez que ya tienen esto, conectan la carga, empiezan en un K, ¿cierto? Empiezan en un K, y cuando tengan el máximo valor de la expresión, esta resistencia de RS y sería el paralelo de la resistencia de salida con un K. Y con esto pueden sacar el valor máximo de la tensión de salida de pico a pico. Y eso registran porque ustedes están trabajando con un equipo de medición, como es un osciloscopio, rápidamente pueden visualizar los voltajes picos de salida. Misma cosa para el FED, lo mismo exactamente. Entonces lo que hacen es registrar una señal de entrada, una señal de salida. Claro que aquí la ganancia de tensión es mucho más baja. Aquí está, ¿no es cierto? Es GMRD.
esto habría que rectificar, porque estamos trabajando con 1,38. Entonces aquí habría que trabajar con -2 y DSS sobre BP, 1 menos BGS sobre BP. Volver a recalcular y aquí la ganancia nos daría un valor, y esta resistencia que ahorita es de 3.9, ¿no? 3.9, habría que recalcular este valor de la ganancia de voltaje. Asimismo voy a visualizar esta salida amplificada en 15 minutos más para el siguiente grupo. Continúen, por favor. No sé si hay alguna inquietud. Bien, 8:17. Saludos, queridos amigos de Electrónica Análoga, bienvenidos a una entrega más de estas la Tierra, o perdón, de la Tierra, de la red del sistema. Bien, así que yo tengo mi propia Tierra, y es una Tierra común para todas las ondas de medición. Entonces, recordemos que tengo aquí una sonda. Cada canal pues tiene su sonda de medición, pero
yo debo utilizar solamente una puesta a tierra o una sonda de tierra acá. Y revisemos, y esto sería la sonda 2. Quiero ver exactamente la caída de voltaje en cada resistencia. Es por eso que coloco la tierra en el medio de las dos y abrazo la carga. Es algo muy simple. Bien, simular y entremos. Bien, entonces el osciloscopio, tal y como se ve aquí, es como está en el laboratorio. Lo encendemos y automáticamente pues él tiene una configuración inicial, una configuración por defecto que me muestra la sonda o la onda 1 encendida y una división vertical de 1 voltio, ¿sí? Entonces, la altura de estos cuadritos que vemos acá es de voltaje, de amplitud, de voltaje. Bien, ¿qué más podemos tener por acá? Blanco, ancho, y puedo ver la sonda o la... Es como de la onda, ¿sí? No dejo que toque la onda. Pues no... Del trick menú, la toma, o la fuente que me controla la toma, mejor dicho. La enche 1. Listo. La y observemos que son dados de la onda. Bien, bueno, entonces vamos a mirar algo importantísimo. Observemos que yo en realidad estoy midiendo dos ondas. Así que hay que encender la sonda 2. ¿Listo?
Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial del simulador multi 3 y los hilos de medición y las tres entradas que tenemos aquí, a la entrada de la primera resistencia, a la entrada de la segunda y a la entrada de la tercera respectivamente. Vamos a correr la simulación. Antes que todo, disculpen, vamos a modificar los valores de la fuente. Tenemos 120 voltios, dejémosla en unos 12 voltios y con una frecuencia de 100 Hz. Ahora sí corremos simulación y encendemos nuestro osciloscopio. Miramos que nos aparece el canal 1, que es la línea amarillita, pero está muy grande la división, entonces vemos que aquí el canal 1 está con 1 voltio. Vamos a hacerlo más grande y 5 voltios. La entrada amarilla es la entrada de voltaje a la
Bien, vamos a continuar. Señor Borja, presente la siguiente parte, por favor. A mí me dijo Borja, sí, Luis Borja. Ya, presente. Ahora ahí solamente estás midiendo un terminal del osciloscopio. No, están dos terminales. A ver, ¿esta cuál? Nada más déjame revisar antes de que presentes. A ver. Ah, ok, está en la base y está en el conector. Perfecto. Ok. Ahora sí, vamos a ver el generador con cuánto estás iniciando. Sí, ¿con cuánto estás iniciando? Con 50 milivoltios. Ajá. Ok, correcto. Pero no sé por qué no me sale el osciloscopio. A ver, tienes conectado, o sea, ya me diste DC, ¿no? Sí, A ver. ¿Y cuánto está el DC? ¿En DC están los valores que habíamos previsto? sí estaba saliendo lo que... A ver, déjame ver. No veo los valores. Ahí está en DC. A ver, Ahí la está corriente no, está bien, ¿no? Sí. Ok. El C2 todavía no le conectas. Ahí está, por ahí está. Ok. Espera. El amarillo es la salida, ¿no es cierto? Y la entrada es la escala nada más. Ok. Ahí está. Y si ahí le vas aumentando la entrada, déjale puesto. Ok.
Ya. Entonces tenemos las dos señales. Bien, vas a aumentar el voltaje de entrada. El B ponle en 200. O sea, 0,2. 0,2. Sí. Listo, y volvemos otra vez. Bájale la escala así mismo de la amplitud. No del horizontal, sino del vertical. Está la amplitud súper alta, por eso sale así. Y ahora el barrido también tiene que ver. ¿De que le cambiaste? Ahí están las dos señales. Ahora el barrido, el X, ¿sí? Ahí, ahí. Entonces la señal del canal, el amarillo es la entrada o es la salida. Porque El el amarillo azul, es la entrada. okay, porque el azul se empieza a deformar un poco. Ya. Pero todavía digamos que sí es sinusoidal. Entonces en el momento en que el azul empiece ya no a parecerse una sinusoidal, empiece a recortarse, ahí es cuando decimos el voltaje máximo es salida interna. Okay. Hasta ahorita tendríamos una señal sinusoidal sin problema, una señal amplificada. Entonces el máximo que tú puedes poner en la entrada antes de que, por ejemplo, hasta ahí podríamos decir que no hay problema. ¿Vale? Si lo aumentas un poquito más, ahora aumentale otra vez la entrada y vamos a ponerle 0,5. Okay. Volvemos a correr. Ya. La salida empieza ya a deformarse, mira. Entonces ya la salida ya no parecería ser una señal sinusoidal. Entonces está recortando. Antes de eso, entonces tu valor máximo sin distorsión está más o menos entre 0,2, 0,21 por ahí. Ese es el que tienes que identificar antes de que la salida se distorsione. Está bien. ¿Y el otro circuito? El 4. Sí, el del JFET. Ese de aquí no me salen, que me salen valores distintos. Te da corriente. Es que por eso previamente había que, ¿cómo se llama? ¿Cuánto te da en corriente? 297. Ajá. ¿Y cuánto en voltaje? 14. En el BDS me da 14,1. Ya. Ya. Con la señal alterna de entrada, vamos a ver, igual conecta el osciloscopio, empieza con 0,5, está bien que empiece con 50. Conecta el osciloscopio, asimismo los dos canales, uno en la compuerta y otro en el entrenador. El otro va aquí, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues sí está 1 kilohercio, ¿no? Como este no tiene mucha ganancia, le podríamos poner un voltio. Ponle un voltio en la entrada. No le pongas 50, ponle un voltio. Ahí, un voltio. Ok, está 1 kilohercio, ¿no? Ya. No Sí. aparece la entrada tampoco. No, Debería aparecer por lo menos la entrada. no aparece nada ahí. Sí, te aparece una señal pequeñita por ahí. ¿Cuál es la entrada? Es la A. No, ¿No? no aparece. Porque es raro que ni siquiera la entrada aparezca. ¿No? Ahí parece que estuviera una señal pequeñita, pero
Sí, pero igual en el verde también parece, pero hay que escoger una escala. O sea, ahí sí, en el eje vertical. En el eje vertical es que hay que coger la escala. Y tú, por ejemplo, ese si le pones lo mínimo, ¿cuánto es? ¿Milivoltios? Sí, 2 milivoltios. Me parece que, que- que quisiera salir algo, pero es bastante poco. Pero con 2 milivoltios no hay como modificar la escala porque en realidad 2 milivoltios estoy poniendo un voltio, debería aparecer. ¿Tienes tierra ahí? Tal vez te falta tierra. O la tierra. ¿Dónde está? Si volver a correr puede ser eso un problema. Ahora no me aparece el osciloscopio. Creo que es en gráficos ahí. Debe aparecer. Es que claro, como son a veces errores de los simuladores. Me parece que es en Tools. Si te vas a la parte de arriba, en View, ¿vale? En View. File, View. ¿En dónde? En el menú de texto hay 3, ¿no es cierto? Empecemos File, Edit, View. En View, deja ver ahí. Me dice, no, tiene que mostrarte. Síguete a Tools, a herramientas, síguete en Design, gráficos, síguete en el siguiente, Template System. Dale clic derecho en el osciloscopio, porque en uno de esos menús debe aparecer que se visualice. Le dice Display Model Head, Control H. No, pero esa es pregunta, ¿no es cierto? Para que te salga eso, vuélvele a correr, debe estar en una de las herramientas. Está corriendo, ¿no es cierto? Sí. Si le das doble clic al osciloscopio ahí. ¿Con No, está corriendo? claro, pero debería, ahorita, bueno, no debería estar conectado el capacitor, el switch que tienes ahí primero, en el switch. Y es en uno de los de ahí, pruébale con el menú de texto de arriba, en uno de esos te permite ver, no me acuerdo con cuál. Pero me parece que es en View o Edit. Porque cuando no funciona, yo siempre le borro y le vuelvo a poner, pero ahora ya no funciona tampoco. No, solamente no es que no funciona, no se visualiza la pantalla. Eso es. Entonces, para visualizar la pantalla hay una opción, porque a veces eh, verifique, edite gráficos, puede ser. Uno de esos es, pero no me acuerdo cómo se llama esta opción. Si alguno de ustedes sabe cuál es esa opción, el resto de sus compañeros, pero es en el menú de arriba. Me parece que es en View. Regrésate a View. A ver, Zoom, déjame ver. Dentro del cursor, Zoom para... Y en la última opción que dice Toolbar Configuration, que hay ahí. No es esa opción. Porque debe ser una en donde dice display, habilite, configure, no, debug es para revisar errores. Run simulation, a ver, ponle en debug de nuevo. Simulation, no. Verify packing, template. Sigue avanzando para ir viendo. Esta hora la configuración, set opción display. Esta hora de Ponte desde el inicio para ir viendo, porque en alguna debe estar. No, desde bit. No,
out. Siguiente. 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 No. Y yo no tengo ahorita el Proteus a mi mano. Vamos a buscar. Habilitar. Vamos a preguntarle, porque si no, habilitar display del osciloscopio. En Proteus estás, ¿no? Ujú. Dice, para volver a mostrar la ventana cerrada del osciloscopio, inicie la simulación, luego haga clic en pausa, abre el menú de depuración. Desde allí, en el menú de depuración, haga clic en la opción del osciloscopio y aparecerá la ventana del osciloscopio. A ver, vamos viendo. Haga clic en pausa, dice. A ver, ¿dónde está pausa? Y luego en depuración y volverá a aparecer la pantalla del osciloscopio. A ver. Aquí dice stop. Prueba todas las opciones, porque yo te voy a leer porque me estoy saliendo, ¿no? Sí, en debug así debe haber uno que se llama Digital Oscilloscopio, en debug mismo está. En la parte de debug, estoy viendo aquí que dice Digital Oscilloscopio. En debug. ¿En dónde? Hay debug, después de gráficos, debug. Ahí, ya. Entonces, stop. Primero pone stop. Ahí mismo. Y ahora pon Run Simulation. Ya, y ahora vuelve a debug. Al último dice Digital Oscilloscopio, al último ahí. Ah, aquí Ya, está. ahí está. Okay. No, no sale nada tampoco. No sale nada. No, ese no, Inge, A ver, dime. tal vez a mí me funcionó poniéndole la perilla a la tomate hasta el último en 0.1 micro US, dice. Al otro lado no, Microsegundos. Ya. no, ni así, No. ya nada. Stalin, tienes tú para que presentes, a ti te Sí, funcionó. Inge, del segundo sí. A ver, vamos contigo. Deja de presentar, Luis. Ok. Gracias. Preséntame tú. Las opciones de visualización son las pepas para poder saber, porque son valores bien pequeñitos, ¿no? Vamos a ver. Ahí se visualiza, Inge. Ya, sí, Micro. está bien. Claro, tú tienes la perilla, claro, está en el otro lado, pero está bien. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ciérrale el osciloscopio. Tú estás con otro, no, Proteus mismo estás usando, ¿no? Ajá, Coproteus mismo, Inge, pero es una de las versiones de antigua. Ya. Es que con los simuladores es medio complicado a veces. ¿Con cuánto de entrada tienes el voltaje en el JFET? ¿Con cuánto? Ahorita tengo con el máximo permisible, era 1.5 voltios, porque a partir Ok. de A 1.6 partir empezó de ahí se recorta. A partir de ahí Ajá, se recorta. Okay. sí, ¿Y el Inge. voltaje de salida máximo pues, era de cuánto? Pico, pico. No le medí. Bueno, eso tienes que medirle, pero está bien, ¿no? Y hay un desfasamiento también. Vuélvele a correr y volvemos a ver el osciloscopio. Okay. Ahí se ve el desfasamiento de 180, Inge. Ok, esa es la interesante porque los dos, la configuración es la misma, surtidor común y fuente común. Ajá. Ok. Bien. Lo que hubiera sido bueno, y les comento que hubiera sido bueno, es para poder
usar el segundo circuito, el cálculo del segundo circuito, ya deja nomás de presentar. Muchas gracias. Por ejemplo, este segundo circuito de aquí. El inconveniente es saber a ciencia cierta con qué tránsito trabajo. Porque yo me voy al datasheet y me presenta, por ejemplo, desde menos 0.25, típico dice menos 8. Me da un valor. Y aquí, por ejemplo, me da un mínimo y un máximo. Mínimo 12, creo que 25. Entonces, como me da esto, me deja a mí pensando cuál uso. Por eso es que en la práctica, inicialmente, ustedes tenían que hacer esto. Tienen que cortocircuitar esto y medir aquí con un amperímetro esta corriente que sería la IDSS. Entonces, midiendo esta corriente, yo podría calcular en el preparatorio, porque aquí el IDSS, ¿cuál uso? Entonces, por eso, antes de armar el circuito, debería haber hecho este paso. Que en la práctica sí está, Y después, por ejemplo, la otra forma es coger una fuente más, ir aumentando, es decir, aumentando, aunque yo les di otra forma de hacer, hasta que esta sea de cero. Cuando esta ID sea de cero, ya tengo mi BP. Entonces esta es una manera, y la otra manera es como ya tengo IDSS, lo único que hago es la segunda parte de la práctica, es medir el BP. Pues cojo aquí una resistencia y mido yo el VGS, como ya tengo IDSS, entonces calculo IDP despejando, ¿no es cierto? Despejando ID sobre IDSS, raíz cuadrada, me da 1 menos VGS sobre VP. Pues mido esto ya tengo medido, con un amperímetro obviamente, y despejo VP. Entonces me encuentro el VP. Y ahí sí recién me pongo a hacer el trabajo siguiente, que es este de acá. Porque si no tienen los datos fijos, no sé si es exacto o no, sacar valores, coger como referencia un valor de un IP y de un nombre de IP, cuando no es el que está en el simulador, ¿no? Pues por eso es importante que completen esta parte de que sepan a ciencia cierta cuánto vale IDSS y cuánto vale BP. Entonces esta parte sí ya les voy a dejar para que cada uno haga, ¿vale? Cada uno mira su propio IDSS, su propio BP, y ahí sí rectifiquen el preparatorio de acá. Porque este preparatorio de acá estamos usando valores me parece, de 12 y de 8. Y cuando esto es referencial, esto hay que medirlo. En la práctica hay que medirlo. ¿Vale? No sé si me aclaro esto, lo que tienen que hacer. Repito, en la práctica está la medición de estos dos parámetros. Aquí miden IDSS con el amperímetro. Aquí vuelven a medir ID, ya no es IDSS, ya es ID, miden VGS. Y con eso calculan con la ecuación de choque y BP. Y teniendo IDSS y BP, recién van aquí al amplificador. Entonces en el amplificador sí que aquí está, esto hay que cambiarle, ¿no? Porque aquí, esto de acá, hemos puesto en 3.9 para que exista una corriente, si no el transistor no está en la región activa. Esta modificación de aquí sí hay que hacer. Bien, entonces les voy a dar hasta el día sábado, ¿no? Hasta el día sábado, hasta las 12 de la noche para que suban el material, una vez que hagan estas correcciones. No sé si tienen alguna pregunta, si no, continúan por su cuenta. Yo ya me salgo. ¿Alguna inquietud para completar la práctica? Ingeniera, buenos días. Gracias, dime.
Disculpe, ¿podría ver mi circuito? Es que no sé por qué no me sale la onda, ingeniera, por favor. Bien, presenta. Ojalá la escala sea la más adecuada. Ya le presento. Tú estás usando multisim, ok. Sí, que Ya, listo. Entonces, me diste que tenga el componente de C de 4 miliamperios y 10 voltios aproximadamente. Esto ya me diste, ¿no? sí, ingeniero. No. Ay, Ay, lo que pasa es que ahí están perdidos los canales, no están los canales. Claro, la cuestión aquí es que los canales, a ver, tienes el 1, el 2, ese tierra borrarle del osciloscopio. Ese tierra borrarle, porque no hace nada. ya. Ok, porque estás midiendo respecto a tierra, canal 1 y canal 2. A ver, vuélvele a correr. Inge, el canal G tiene que ir a tierra. El canal G. Sí. ¿Cuál es el G? El que le hice Ahí borrar. dice, no. Esa G. Ajá, esa va a tierra. Ahí se tierra. Ok. No, igual no me Y sale. No, tienes que lo, activar el switch 2. Es que después el switch ya está abierto. sí, tienes el 2 cerrado. El abierto, tienes razón. Lo que pasa es que no veo las líneas. A ver, antes de nada, antes de hacer nada, el osciloscopio debería presentar unas líneas de los dos canales que estás, o sea, cuando tú, sin señal, con señal, no, debe haber una línea de referencia que es la Tierra. Entonces vuelves a dar clic en el osciloscopio para verle. Y esa línea de referencia, estás canal 1 y canal 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esa línea de referencia no te aparece. Entonces, puedes mover la posición. Ahí hay un botón arriba, dice posición de Y. Dice, ahí posición. No. A ver, contando desde abajo, desde canal 1, desde el BNC de canal 1, súbete una perilla, dos a ese. Ese dice posición de Y, ¿no es cierto? Aplasta en el botoncito amarillo que dice Channel 1 menú. Ahí Y está. ahí está. Ahí Ajá. está la señal. Sí, Y para que aparezca el 2 igual en el azul aplasta. Es que esas líneas no se ven. Ya. La línea azul es la entrada, ¿no es cierto? Sí. Ya, estamos bien. O sea, la cuestión ahorita es esto regular para que ya te apareció la señal. Okay. Está un poco lenta. No sé si elegiste un kilohercio. Ciérrale y ándate el generador. Está súper lento. Es que están 60 hercios. A ver, dale doble clic en general. Doble clic ahí. Claro. Dice voltaje pico. 0,35 voltios, 350 milivoltios tienes ahí. Ok. Voltaje de offset 0, frecuencia, ponle 1000, ponle en vez de 60, ponle 1000, porque está súper lento. ¿Le pongo así o no? Sí. Ahí sí. Ahí sí le puedes ampliar la escala horizontal del eje X. En el último botón que dice Seconds por división, el último, el de abajo, pero el de abajo, el último de abajo. Sí, pero al otro lado. Bueno, ahí tienes que escoger la escala que te permita ver unos 2 o 3 ciclos. Por ahí, más o menos. Y ahora la amplitud, puedes irle subiendo la amplitud del amarillo y del azul. Ya, con que te parezca unos 3 ciclos está bien. Es la posición. No, el abajo de la perilla que dice voltios por división, ahí, pero uno que se te, ok, por ahí.
Igual para el azul tienes que ir adecuándole. El amarillo está bien. Y ahora el azul te falta adecuarle el azul un poquito. Ya. Por ejemplo, ahí la salida ya está recortada, si le ves. Sí, ingeniero. Entonces tienes que bajarle el voltaje de entrada, porque ya se está, no te sale una señal amplificada bonita, te sale una onda cuadrada. Entonces, ingrésate otra vez a la fuente y en vez de poner 0.35, ponle 0.05, 0.05. Okay. Ah, ¿no le cambié este o sí? Sí, sí lo cambié, ingeniero. Cámbiale ese generador por uno de funciones, porque este voltaje está grandísimo. Está muy grande. Cámbiale, ponle un generador de funciones en vez de esa señal. Parece que esto es de una alterna, es para fuentes alternas. Bórrale ese y ponle un generador de funciones, bórrale. Okay. Y búscale por ahí. Debe haber un generador de funciones. Sigue bajando, por ahí debe haber un señal. No. En fuentes. No, es que esos son para potencia. En la barra de la derecha, donde sacas el multímetro, el segundo icono es el generador de funciones. ¿Dónde, compañero? Donde sacas el multímetro en la barrita de la derecha. Aquí. Sí, el segundo es ese. Ahí mejor. Sí, porque el otro está disparándose un poco. Entonces, ahí puedes escoger dando doble clic lo que quieras. Señal sinusoidal. Ya está sinusoidal, está la frecuencia, un hercio, y le puedes cambiar un kilohercio. Y ahí la amplitud, ahí le puedes poner 0.1 para empezar. 0.1 voltios pico. Y ahí vas viendo. ¿Okay? Un kilohercio, mija. En vez de un hercio, un kilohercio. Si no, es muy lento. Acá. Ya. Ya. Ok, todavía está un poquito alto, ¿no? Todavía está medio recortado. En vez de 0.1, ponle 0.05. No la frecuencia, la frecuencia déjale en kilohertz. La amplitud, ponle 0.05. Okay. Ahí, ¿qué era aquí? No, voltios, 0.05 voltios, estaba bien. Okay. Uy, está muy rápido. Tienes una ganancia tan grande que no te permite, a ver, déjame ver. Sigue bajando. O sea, la idea es que te dé una sinusoidal. ¿Cuál es? El azul es de salida, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ok, sigues bajando hasta que te dé una señal sinusoidal, porque todavía te está dando una señal distorsionada. Y sigues bajando ese voltaje. Entonces le sigo bajando el voltaje. Claro, hasta que te dé una señal sinusoidal y ahí dices el valor máximo. Ahorita estás con... Okay. Como eso hay que multiplicar por raíz de 2. Ok, ahí tienes una señal sinusoidal. ¿No? Allá no está distorsionado. ¿Vale? Pero tienes que buscar la escala adecuada para visualizar las dos señales. Ahora eso ya es tu trabajo. ¿Vale? Ya. Tienes. Listo. Gracias. Ok, chicos, entonces un buen fin de semana. Nos vemos.